Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 de la mañana con 32 minutos. Qué placer enorme, como siempre, estar con ustedes. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder llevarles a ustedes todos los elementos pertinentes y la discusión alrededor de los temas que gravitan en nuestro medio. Así es que desde ya bienvenidos. Este día queremos hacer una evaluación, un balance sobre el manejo de pandemias, de enfermedades en nuestro país y las valoraciones que tienen sobre el efecto per se que ha tenido en el comportamiento estas en la población. Vamos a hablar también de los nuevos retos que presenta la elección de la nueva junta directiva del Colegio Médico de El Salvador, que está prevista para el próximo día jueves. Por cierto, a la elección se ha presentado una sola planilla, la cual la integran destacados profesionales. Una de ellas es encabezada precisamente por el doctor Roberto Montoya Argüello, quien va como candidato a presidente por el Colegio Médico de El Salvador. Él es un ginecólogo ya en calidad de retiro y quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Como usted muy bien dijo, primero gracias a Dios, luego a la hospitalidad de ustedes, a los televidentes que tienen la oportunidad de darnos su tiempo para escucharnos. Así que aquí estamos dispuestos a platicar de lo que ustedes manden. Aquí estamos listos. Muchísimas gracias. El doctor también me acompaña, Carlos Brizuela Alvarenga. Él es candidato a director de defensa gremial del Colegio Médico. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, licenciado, por la invitación. Estamos aquí a la orden. Un saludo a todos los colegas médicos y a toda la población en general. Pediatra neonatólogo, ¿eh? Correcto. Ok, bienvenido nuevamente. Así es que aprovecho a nuestro público, como siempre, exhortarles, invitarles a que nos acompañen con sus preguntas, sus comentarios, los cuales nos van a permitir enriquecer la temática que este día vamos a tener con nuestros invitados. A ver, antes de poder hacer un poco la puntualidad, el análisis puntual de los temas que podemos abordar, me gustaría de alguna manera conocer detalles de la presentación de ustedes como planilla única del gremio médico, qué significa esto y sobre todo también sobre la base de los retos que se representan para un colegio que en los últimos años, a raíz de la pandemia, ha estado de alguna manera señalando y cuestionando algunos aspectos que a lo mejor se han estado haciendo bien durante el manejo de la pandemia, como también se han estado haciendo mal. A ver. Sí. En primer lugar, sobre la planilla. El Colegio Médico abre su elección y abre el proceso eleccionario con la presentación de planillas, las cuales están conformadas para 11 cargos. Cada uno de los cargos tiene que ser sustentado por 50 firmas que le avalen estar presente en la elección. Entonces se hizo esta planilla nuestra, conformada por múltiples sectores definitivamente, pero además de diferentes pensamientos. Hay dos personas que siguen porque están en la actual junta directiva, la secretaria y la encargada de archivo e inscripciones y de elecciones también. Entonces ellas dos continúan en su periodo porque pueden ser electos 2 veces. El resto pues estamos ahí, nuevos en el sentido de que no hemos participado antes en elecciones. Las planillas, cada quien las elabora, se conjuntan y se presentan. Okay. Cuando nosotros presentamos la planilla un día antes que se venciera el periodo para presentación, que era el 30 de noviembre, presentamos el 29, dando la oportunidad de que todavía se presentaran más planillas. Llegó el 30 y no hubo otra. Nos hubiera encantado tener un rival, digamos, para poder dialogar, pero por distintas ¿Apatía, razones. temor o es que verdaderamente el escenario en el que se encuentra el país, digamos, no motiva en algún momento a tener el privilegio, entendería yo, de tener
la presidencia de un gremio tan importante como es el de ustedes? Seguramente fue uno de los factores, pero no los podemos asegurar. Yo puedo decir por qué nos presentamos nosotros, porque queremos servir al gremio. Ahora, ¿por qué nos presentan los demás? En cada uno estará su respuesta. Así que pues nos toca la responsabilidad de unir al gremio, incluirnos a todos, ¿verdad? Involucrar al mayor número de colegas que todavía no son asociados al colegio, que se involucren con el colegio, y hacer crecer al gremio como tal en cuanto a presencia todavía más importante, porque sabemos que la tenemos en la sociedad. No sé si... Tal vez abonándole al doctor, lo que sucede también es la falta de tiempo. Nosotros los médicos trabajamos día, noche, por estar trabajando descuidamos a veces la familia, y si ya nos sometemos a una elección y quedamos como directivos, a un compromiso más de gremio, implica ¿verdad? más tiempo todavía que hay que agregarle a nuestra vida, y eso muchos colegas tal vez es lo que los detiene, porque no tienen tiempo para estar no a tiempo completo, pero y es entendible porque obviamente consume tiempo, ¿no? Correcto. Dicen que la vida, digamos el estilo de vida o el tiempo de los médicos es obviamente muy sacrificado, no digamos en el tema de poder darle el espacio a la familia, y ahora ya con una responsabilidad. Digamos un poco más allá de lo que podría ser el papel quizás contestatario que debe de tener en su momento, o de aporte que debe de tener un gremio como el que ustedes representan, ¿no? Hacia las políticas públicas de salud. Sí, correcto. Nuestros insumos en sí son nuestros propios colegas que están a diario viviendo todas las experiencias con pacientes en los hospitales, en las unidades de salud, que nos aportan a nosotros qué es lo que se debe de mejorar en el ramo de la salud, qué está bien, qué está mal, nos dan ideas qué debemos de trabajar, qué aportar desde el colegio médico. A ver, decía doctor Argüello, usted, bueno, realmente desconozco los motivos por los cuales, pero especulamos que podrían ser varios, ¿no? Claro, claro. Y ya los mencionamos. Pero sí podemos hablar del por qué yo estoy participando en esta... Exactamente. A ver, ¿cuáles son los retos y cuáles son, digamos, esos escenarios en los cuales, obviamente, de la elección ustedes van a trabajar? En primer lugar, servir al gremio, como le decía, pero el gremio tiene la obligación por estatutos de velar por las políticas públicas de salud. Esto significa reunión de académicos para determinados puntos, por ejemplo, la pandemia, y entonces decidir cuál es, según lo que la Academia Mundial incluso y sus conocimientos ofrecen para enfrentar este reto específico de la pandemia. Con ese insumo, presentarlo a las autoridades. Nosotros estamos absolutamente conscientes y respetuosos de que la autoridad en materia de salud, el rector, es el Ministerio de Salud. Es el que debe mandar todas las políticas de salud. Ahora, para ayudar a esas políticas que sean mejor llevadas o con mejor efectividad hacia la población, que es lo que nos mueve el servicio a la población, entonces se le dan los insumos que hemos obtenido. Si no les parecen, o si les parecen, ya es algo que nuevamente sale de nuestra competencia. Lo que hubo es la necesidad de planteárselos. Esa es la idea en relación a esta y a otras situaciones de salud, porque la salud abarca desde todas las enfermedades que ahora desaparecieron milagrosamente, como decíamos extra micrófono, porque todo se enfocó en la gravedad y en la urgencia que representó el problema de la pandemia de la COVID. El COVID acaparó, digamos, como la atención y todo el trabajo precisamente en esa materia. E insumos. O sea, la COVID vino y nos llenó de problemas que había que resolver de forma rápida. Ok, ya vamos a hablar de eso. A ver, detengámonos un poquito sobre ese rol, el papel que juega un gremio tan importante como el que ustedes representan. La pandemia del COVID-19 puso a prueba, a propósito, hablando de ese rol de aportes que debe de tener. La pandemia puso a prueba ese ejercicio de aportes e insumos que a la larga lo que percibimos, pues de alguna manera por la situación que se manejó, es que
no hubo un acompañamiento directo en la estrategia de afrontar el tema del COVID-19, por ejemplo. ¿Sí? Sí, exactamente. Y eso para nadie es un secreto, ¿no? Sí, precisamente eso fue lo que sucedió. Entonces, muchas veces, si a uno no le llaman, dicen ningún metido le va bien. Le va bien. Si no le llaman, pues mejor se abstiene. Sin embargo, nuestra responsabilidad fue más allá y fue ofrecer esos insumos que teníamos para tratar de que el enfoque de la epidemia fuera adecuado o mejor, digamos, de lo que fue. No digo que todo estuvo mal, ¿verdad? Ha habido partes del manejo que sí estuvieron bien, pero pudo haberse hecho mejor, probablemente sí. Pero sale de la competencia nuestra. Nosotros cumplimos con la obligación de buscar la salud del pueblo, ¿verdad? Allá tómalo o déjalo, como dice también. Correcto, sí. Mi opinión al respecto de la pandemia es algo que nos agarró de sorpresa. No estábamos preparados ante este tipo de virus. Considero que se han hecho bien las cosas desde que inició, claro, con dificultades, pero se han ido tratando de mejorar. Faltan cosas aún que hay que platicarlas. Lastimosamente, quizás hacen falta muchos más actores en intervenir o en trabajar en conjunto junto al Ministerio de Salud para poder haber sacado mucho mejor esta situación. En concreto, el ministerio, la autoridad del gobierno no integró al gremio de ustedes en esa estrategia de afrontarlo. Y uno de los aspectos que rodearon precisamente esa discusión fue el papel que en su momento, más allá de lo profesional, lo político, estaba lo político de por medio. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, nosotros nunca tenemos un pensamiento político partidarista. Siempre vamos enfocados a la academia y a lo que debe ser. Ahora, cuando la opinión de la academia no va tan acorde o muy afín con lo que están planteando las autoridades, entonces parece ser que estuviéramos en una contraposición política. Múltiples momentos ha habido en los que se ha tendido los puentes, decirles, bueno, está esto, queremos platicar. Pero probablemente también ellos tenían la idea, bueno, pero lo que estamos planificando y haciendo nosotros es lo bueno y se acabó. Y entonces ya no necesitamos esta opinión. Puede haber sido eso. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo. Hubo varias oportunidades por los periódicos, por los medios, se invitó al diálogo. Sin embargo, ese diálogo no se ha dado hasta el momento. No quiere decir que ese no se puente va a de dar. comunicación no existe entre el colegio médico y la autoridad de salud. Así es. Ahora, nosotros sí pretendemos tender esos puentes nuevamente. Quisiéramos integrarnos nuevamente. Ahora, como planilla, ustedes nuevos sí están en la disposición de integrarse. Claro que sí. Siempre lo han estado el colegio y nosotros insistiremos. Ahora en eso. más que nunca. Sí, sí. Sí, correcto. Nosotros estamos en la disposición de trabajar con toda organización y a la cabeza, que nuestro ente rector es el Ministerio de Salud, trabajar de la mano y proponer que dejemos ya de que el colegio médico esté en contra del gobierno, que el colegio médico no apoya a tal persona, que el colegio médico es acá. No, es el momento de que empecemos a trabajar ya en conjunto. Y seguramente ya ustedes lo mencionan, y usted particularmente, doctor Brizuela. ¿El colegio médico está en contra del gobierno? No está en contra del gobierno. Lo que pasa es que quizás la percepción que le han dado al colegio médico es hacerlo ver que está en contra. Pero el colegio médico tiene, desde su punto de funcionamiento, digamos, incidir, proponer políticas de salud. Tiene que hacerlo. A veces puede ser que no le guste a muchas personas y eso genera la confrontación. Pero no es que esté en contra del gobierno ni nada, sino que es parte de intervenir en las políticas de salud. Doctor Argüello, en ese mismo sentido de la exactamente. Pregunta, ¿no? Digo, porque esa es una de las auras que a la larga cualquiera percibe desde el punto de vista de que si hay un puente dinamitado de comunicación
entre un actor tan importante, científicamente hablando, que es el caso del rol que juegan ustedes como profesionales de la salud, frente a una de las grandes emergencias que el país y el mundo ha tenido? Pues cualquiera puede pensar qué está pasando ahí, ¿no? Sí, da la impresión eso de que hay una división absoluta y no la hay, sino sencillamente poco entendimiento en determinados puntos. Ahora, el Colegio Médico ha sido señalado en algunas oportunidades de que es un ente político, porque confunden eso. Dar opiniones de políticas de salud no es ser político. Sin embargo, política hacemos todos en nuestro quehacer diario. Pero nosotros estamos centrados en políticas de salud. Algunos periodos el Colegio Médico estuvo como trabajando dentro de la defensa gremial, con marchas blancas, por ejemplo, defendiendo que no se privatice la salud, etcétera. En ese momento pudiera ser que se fue tomado como político, pero no era político, era defensa del gremio y de la salud del pueblo, lo que teníamos en el fondo. Ahora, de alguna manera, ninguno de los presidentes ni ninguna directiva ha sido contraria definitivamente al gobierno ni política. Cuando ha presentado las políticas públicas de salud son académicamente. Que después alguno de ellos intentara o lograra algún puesto político, esa es otra situación personal. Bueno, hubo una expresión de rechazo, de denuncia sobre aquellos planes que en su momento, en el pasado, se presentaron para demandar que habían intentos de privatizar. Eso llevó, por cierto, a destacar figuras dentro del gremio, a llevarlos a colocar también como diputados en la Asamblea Legislativa. Exactamente, pero digamos que fue una consecuencia, no un objetivo buscado por el colegio. Fue una consecuencia de la que en algún momento el actor decidió que podía optar a un cargo de estos y le sirvió haber estado frente al público, como estamos nosotros ahorita, jurándole que no somos políticos. Ok, es un hecho público. El doctor, por ejemplo, el caso del doctor Guillermo Mata, pues que fue presidente del Colegio Médico y posteriormente fue diputado en la Asamblea Legislativa. Así es. Por el partido FMLN. Sí, él después de que estuvo como presidente del Colegio Médico, entonces se afilió con el FMLN y tomó una opción política que la consiguió, pues llegó a la Asamblea Legislativa. Un camino obligado por todos los intentos que en el pasado hubo para poder de alguna manera llevar a cabo lo que ustedes decían, la privatización de los sistemas de salud en el país. Sí, entonces el colegio tenía que oponerse a eso, ¿verdad? Ahora los tiempos cambian. Cambia definitivamente. Que bajo esa, digamos, mirada, como ustedes lo plantean, sin duda alguna, el modelo de gobierno que tenemos es diferente a lo que hemos tenido. ¿Cómo ustedes lo perciben desde ese punto de vista de aportes que pueden dar? Bueno, vengo de trabajar en varios hospitales de la Red Nacional Pública, incluso algunas veces he tenido la oportunidad de trabajar en el Seguro Social, y no lo podemos negar. Los cambios son, mejor dicho, evidentes. Todavía se está invirtiendo bastante en la preparación de médicos. Hay infraestructura que se está realizando, cosas que quizás se había descuidado en las gestiones anteriores. Todavía falta aún mucho más. Recordemos que la salud es cara, no es barata. Entonces necesita mucho dinero para invertir. Se están dando pasos, pocos, pero la idea, y esperamos y confiamos que siga siendo en avanzada, de que se siga fortaleciendo al sistema de salud. En términos evaluativos y quizás de manera concreta, la pregunta, ¿tenemos una mejor salud ahora en esta nueva visión de país que tenemos? No podría decir yo una mejor salud, precisamente porque está asignado por la pandemia. Esta vino a eliminar prácticamente la atención en todas las enfermedades que normalmente estaban. Sí, que por cierto, extra cámara lo conversábamos, decía, mire qué curioso que antes hablábamos del dengue, hablábamos de esto, hablábamos de lo otro,
Pero ahora solo hablamos de COVID. ¿Y qué pasó con esas enfermedades? Sí, ¿Por arte de magia desaparecieron? De alguna manera fueron descuidadas, y no por causa del gobierno o del Seguro Social, claro, sino porque la misma persona tenía temor de llegar a los lugares donde había más aglomeración de enfermos y poderse contaminar en la COVID-19. Entonces se fue quedando relegado la atención a enfermedades no transmisibles, crónicas, como la diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera, también fueron dejados de lado. Entonces ahora viene un reto grande para el ministerio, que es no solo mantener bajo control la COVID-19, sino empezar a recuperar toda la atención que ameritaban y tenían que haber recibido estos grupos de población. Así que el reto es grande para ellos, el reto es grande para nosotros, apoyarles en todo lo que podamos. Y ahí está que ahora sí comenzamos otra vez a hablar de las diarreas, a hablar de las neumonías de los niños, tifoidea. Comenzamos de nuevo. Que por cierto, me decía uno de sus colegas que se dio un cuadro fuerte en el contexto de la crisis que presentó el COVID en el 2019. Sí, así fue, ¿verdad? Sí. No, 2020. Y estábamos con ese problema y nos llega el COVID, ¿verdad? Sí. Entonces el COVID se centró mucho en ello, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las enfermedades son, digamos, tienen sus brotes. Por ejemplo, en esta época nosotros esperamos con vientos y cambios climáticos que los procesos respiratorios empiecen a aumentar, incluyendo la influenza y otros tipos de virus respiratorios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando teníamos el dengue, como estamos en un ambiente pandémico, la enfermedad que predomina y la que hay que sospechar siempre va a ser la que está en ese momento. En este caso es COVID. En aquella era dengue, pero el dengue también no quería decir que podrían haber dengue, pero con otros tipos de infecciones agregadas. Entonces, esto nos hace ver hoy muchas veces que, por ejemplo, la nueva variante que están mencionando, la flurona, que es una combinación de influenza y COVID, pero es lo que se espera, infecciones, le puede dar una infección y posteriormente o inmediatamente agarrar otra concomitante. Entonces, por eso las enfermedades tienen su comportamiento epidemiológico, va a venir de nuevo la fiebre tifoidea, van a venir otras enfermedades, pero las medidas preventivas es lo más importante que debemos de tomar en cuenta. Uno de los aspectos que siempre ustedes han recalcado, digo ustedes en términos de gremio, es precisamente el tema de cómo elevar la calidad de la salud a través de políticas que conlleven precisamente primero a dignificar la labor que desarrolla el gremio médico. Segundo, el tema relacionado con la infraestructura, y todo eso tiene que ver con el tema del presupuesto. Esa mirada en términos económicos desde una política pública, ¿ustedes cómo la examinan? Ahora que se habla muchísimo que en ese contexto de gobierno decir nuestra apuesta es mejorar la salud y la educación en el país, que son pilares fundamentales del desarrollo para una sociedad. Definitivamente. Decía el doctor Brizuela, el costo de la salud es alto. Ayer se me preguntaba por parte de, ya no me acuerdo dónde, que el costo de la salud en lo privado es elevadísimo. Y les digo yo, el costo de la salud es el mismo en lo privado y en lo público. Lo que pasa es que en lo público lo estamos pagando todos con nuestros impuestos y no nos damos cuenta. En lo privado habrá que llegar y sacar de su bolsillo cada quien para subsanar ese costo. Entonces, es enorme el costo en salud en cualquier parte del mundo y aquí no es la excepción. De tal manera que si se dedica el presupuesto necesario, entonces vamos a poder tener las políticas de salud adecuadas. ¿Por qué? Vamos a sustentarlas en una infraestructura adecuada, pero también en una planificación como debe ser. La salud debe ser enfocada en primer lugar en la parte preventiva. Es ahí donde está todo el asunto. En la comunidad, manejar que no haya enfermedad o disminuir la cantidad de enfermedades. Lógicamente así no van a llegar tantas consultas a las clínicas de consultorios
privados o públicos, tampoco a los hospitales. Entonces disminuye la carga asistencial en esos puntos, se puede enfocar mejor el costo ahí y mantener a la población libre o lo más posible de enfermedades a través de la medicina preventiva, que es lo que más importaría. Y es lo que normalmente decimos, pues, que la prevención primaria es lo que debe ser, digamos, ocupar un gran espacio dentro del presupuesto mismo. Eso disminuiría los costos en los siguientes niveles, segundo, terciario y primero. Bueno, de hecho, recientemente se hizo, en la Asamblea Legislativa se aprobó precisamente un programa de atención primaria que involucra precisamente el tema de salud y educación. Sobre esa línea yo preguntaba, les hacía la pregunta, ¿cómo ustedes están viendo esa, digamos, forma de establecer la política de salud, ¿verdad?, en este nuevo tiempo que vive el país con el actual gobierno? Sí, lo que pasa es que tenemos que priorizar, digamos. El Hospital Rosales tiene un presupuesto asignado desde hace rato y no ha comenzado, por decir algo. Bueno, y eso es importante también. Y se hablaba también de la construcción, no sé en qué calidad está. Exacto. Construir el nuevo Hospital Rosales. Había 170 millones, no sé cuántos. Ya aprobados, creo. Aprobados, y pues no se ha visto que actúe. Entonces, no solo es prometer, sino es hacer. Y entonces ahí es donde nosotros estamos diciendo, mire, hay que hacer esta infraestructura. Hay incongruencias con otras obras del gobierno, pero no nos compete a nosotros en este momento criticar ni decir nada sobre ellos, sino ellos seguirán su rumbo, pero nosotros tenemos que decir, miren, necesitamos un Rosales, necesitamos un nuevo Bloom, y para que esa infraestructura sirva de soporte a lo que viene de no tener la prevención en forma efectiva. Como planilla única, y con esto cierro porque quiero hacer un análisis de la pandemia ya, en el siguiente segmento. ¿Cómo quieren ustedes que en este caso los tome en cuenta la autoridad de salud? Es decir, ¿cómo quieren? ¿Cómo les gustaría? ¿Sí? Lo que pasa es que... Ser tomados a partir de reconocer de que hay un puente, que no hay puente de comunicación, ¿verdad? Sí, lo que nos gustaría como planilla, si quedamos ya también electos, sería un acercamiento con todas las instituciones que tienen que ver con la salud. En este caso el MinSal, que es el rector de la salud en el país, tener acercamientos, invitaciones que nos diga, platiquemos, qué opinan ustedes al respecto sobre esta enfermedad, qué hacemos ante esta nueva variante, qué medidas sugieren ustedes, pongámonos de acuerdo y veamos cómo sacamos la salud del país adelante. Eso es lo que necesitamos. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos nos vamos a centrar un poco también a conocer desde la perspectiva de ustedes una lectura sobre el tema de la pandemia. Hay cierta, digamos, como incertidumbre o preguntas o digamos una polémica que mientras fuera muchos países están preocupados por el índice de crecimiento de contagios, en el país nosotros tenemos un descenso y prácticamente 0 casos de COVID-19. Solo un punto, Lu. Sí, voy a hacer una pausa. ¿Qué quisiéramos, dice? Diálogo, así como diálogo. Vamos a seguir sobre esta parte, así como lo promovemos nosotros acá en este programa. 7 de la mañana. Gracias, doctor. Vamos, 7 de la mañana en punto. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, usted recuerde que en Farmavalue el ahorro está en tus manos. Haz los pedidos de tus medicamentos por tu app del ahorro. Usted puede descargarla en Google Play, iOS o App Gallery. Así es que de esa manera usted tiene la oportunidad de comenzar a disfrutar de el ahorro que solamente Farmavalue, tu farmacia del ahorro, te brinda todos los días del año sin restricciones. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro.
Gracias. Continuamos en este segmento conversando con el doctor Roberto Montoya Argüello. Él es candidato único a planilla a presidente del Colegio Médico de El Salvador en compañía del doctor Carlos Brizuela Alvarenga, que también va como candidato único a director de defensa gremial de este gremio de médicos. Y estamos desde luego haciendo una evaluación sobre el rol que ha venido jugando el Colegio Médico en el contexto de el tema de las políticas públicas que se han venido dando a conocer por parte de los gobiernos últimos, y sobre todo en el contexto de cómo el país ahora afronta la pandemia del COVID-19. Y vamos a centrarnos después de conocer en perspectiva lo que usted decía. Quisieran a ustedes verlo ya como un actor importante de aporte en una política de atención o estrategias de salud, partiendo de que lo que tenemos hoy en día en el mundo es todavía una atención centrada en cómo enfrentar nuevos contagios, como lo estamos viendo en Europa, de casos de COVID-19, pero en el país, a diferencia, tenemos 0 casos. Por ejemplo, la ausencia de pacientes ingresados en el Hospital El Salvador, por ejemplo, y la baja sostenida de contagios, son el reflejo de la efectividad de las medidas ejecutadas, dice la parte oficial, dice el gobierno. ¿Comparten ustedes esta conclusión? Pregunto. Bueno, lo que sí se ve, es la necesidad de hospitalización ha disminuido. En ese sentido, el Hospital El Salvador, que es un hospital grande, muy especializado, caro de mantenimiento además, entonces era poco utilizado, no valía la pena mantenerlo abierto en este momento. Los casos que tenían los han pasado a otros hospitales que están también capacitados para ello, pero en número pequeño, y van a aprovechar, según dijo el señor ministro, para remodelar, para hacer una limpieza de todas las áreas, que en todos los hospitales se da. Hay bacterias por todos lados y hay algunas que son tremendamente difíciles de tratar. Entonces está bien, están haciendo esa limpieza. Puede ser que se llegue a necesitar, Dios quiera que no, para las mismas razones que estamos de la pandemia, pero si no, puede ser utilizado en otros tipos de enfermedades, pasar a ser un hospital de tercer nivel probablemente. Así que es una buena noticia que haya pocos, definitivamente, casos graves. Estamos hablando de casos graves. Las nuevas cepas, estas que han estado por aquí, el doctor Brizuela nos puede contar cómo ha estado en el mundo, en el Bloom, donde él está, o en el Sacamil, para que se vaya viendo realmente cuál es, que en El Salvador las cosas no siempre van igual a los demás países. Sus antecesores, es decir, los que están por salir, siempre demandaron información sobre de cómo se estaba llevando a cabo la estrategia y desconocían, decía el doctor Brizuela en su momento, ¿Cómo se está manejando esto? ¿Ustedes comparten eso de que no ha habido información, se ha ocultado información con relación al tema del COVID-19? Lo que pasa es que la información se genera desde el Ministerio de Salud. Ellos son los que deben de ir actualizando todos los días la información. Por ejemplo, creo que revisé la página hoy del Ministerio de Salud, la última información que tenemos es del 4 de enero. A la fecha, me pregunta si han aumentado los casos, yo le daría la fecha, los datos del 4 de enero. Sí, estamos hablando de 2 días. Exacto, de diferencia. Entonces, solo ellos tienen en realidad la veracidad de los datos que proporcionan. Nosotros los desconocemos porque no podemos andar en todos los hospitales averiguando datos de cuántos enfermos hay, cuántas graves hay, no lo tenemos. Tiene que ser del Ministerio de Salud que nos brinde esa información. Contestando la pregunta, entonces sí, hace falta más información por parte del Ministerio de Salud. Aquí bueno, ahí está en la pantalla. Sí, que corresponde a la vacuna el día 4 de enero, según la información que tenemos acá, ¿no? Correcto, puede ser que tengamos más casos confirmados, puede ser que estemos igual, no lo sabemos. Eso es algo que nosotros no podemos saber. Con respecto es importante que ustedes conozcan esa información. Como colegio médico sí, porque ahí es donde nosotros podemos incidir en las políticas de salud. ¿Qué acciones podemos sugerir al ministerio que se tomen en cuenta para frenar el contagio de
virus. Ok. ¿Avalan ustedes el reconocimiento que algunos organismos han hecho sobre avalar la estrategia efectiva que ha tenido el gobierno para el manejo de la pandemia? Sí, es que la estrategia habría que sectorizarla, ¿verdad? La primera, el cierre de las fronteras, etcétera, disminuyó la llegada del virus y nos dio tiempo a preparar un poco el escenario. Ahora, el manejo posterior puede ser cuestionable, pero eso tendríamos que dialogarlo. Es ahí donde teníamos en el Colegio Médico y que pretendemos reavivar el observatorio del Colegio Médico. Pretendía mantener los datos al día, estar justamente dando lineamientos o pronunciamientos en favor de que fueran mejorando las políticas, pero nunca fue tomado en cuenta el resultado del observatorio. Ese observatorio no es observatorio COVID necesariamente, en ese momento era lo más importante, pero lo podemos mantener y seguramente lo vamos a conseguir mantener en todos los aspectos de salud que tengan influencia verdaderamente grande en el país. No digamos que si hay amigdalitis en un lugar, pues 2, 3 casos no es problema, pero situaciones en las cuales aumenten los casos, entonces sí, el observatorio nos va a dar la alerta y a lo mejor nos pone los puntos donde podríamos enfocar mejor las acciones para contrarrestar la enfermedad de que se esté tratando. Entonces sí se hizo un buen manejo, sí. Se ha hecho un buen manejo sobre... Sí. ¿Avalan ustedes eso? A ver, doctor, a ambos, la pandemia nos vino a golpear a todos, ¿no? Propios y extraños. Ustedes no fueron la excepción y fue uno de los elementos también destacables durante el efecto que estaba causando, el golpe que estaba dando la pandemia sobre el gremio de médicos y el gremio de trabajadores de salud. Claro, tuvimos que rendir muchos muertos, médicos y personal de salud. Nos ha dolido, son personas muy valiosas además, pero demostrando qué es lo que... significa ser médico, que usted va a enfrentar lo que venga, no importa el riesgo que está corriendo. Claro, tiene que protegerse, pero los primeros no tuvieron los equipos de protección personal adecuados. Sin embargo, estaban atendiendo a las personas. Si alguien se está muriendo, pues tenemos que estar ahí, nos contaminemos o no de algo. En ese sentido, el sacrificio del gremio médico fue franco y absoluto. Lamentamos todos los colegas que murieron, que pasan de los 95, solo del colegio médico, pero otros estaban en otros sectores, ¿verdad? Incluso retirados, pero que tuvieron que atender a algún familiar o a alguien y se contaminaron y murieron. Entonces, en ese sentido, el colegio dio su aporte de sangre, pongámosle así, hizo su combate poniendo los soldados de frente. Soldados que eran sumamente capacitados y sin embargo pues los perdimos. Esos elementos nos hacen falta, siempre nos harán falta, pero estamos tratando de que eso no siga sucediendo en el gremio. Okay. Hablamos de médico y en honor a esos héroes anónimos también enfermeras, enfermeros, sí. ¿verdad? Paramédicos, camilleros, trabajadores de salud. Correcto, es admirable. Y mis felicitaciones a todo ese personal de salud que estuvo directamente con los pacientes y van a continuar estándolo 6 horas con un traje de nivel 3 que es prácticamente sellada toda la persona con ese... Sí. Pasan 6 horas que no pueden hacer absolutamente nada. Sí, me tocó vivir esa experiencia, a Dios gracia y la honra para él, porque estoy acá contando el cuento, como decimos a buen salvadoreño. Sí. De ver precisamente ese sacrificio de enfermeros, de trabajadores, con esos trajes que de verdad no podían ni ver, de ver cómo el sudor, lo caliente, ¿no? Les costaba hasta poder poner una inyección precisamente bajo ese esquema de protección. La verdad que fue un sacrificio y lo es y lo sigue siendo todavía. ¿Usted fue víctima de...? Claro, por supuesto. Yo estuve fui de la primera línea. Sobreviviente. ¿Verdad? Que después de Dios, el apoyo de los médicos, ¿verdad? Claro. Y vaya mi reconocimiento para todos ellos, amigos, ¿verdad? Que estuvieron
Estamos hablando del hospital San Rafael. San Rafael, San sí, Rafael. ahí fue primariamente. Todo el personal médico de ahí, amigos del Hospital Para Vida, del Hospital de la Mujer, bueno, hay tantas cosas que reconocer de esas personas que estuvieron ahí. Pero regresando al punto, es el tema del sacrificio, del aporte que se estaba dando en ese momento. De parte de Los médicos. Sí, los médicos, en sí todo el personal de salud. Nosotros como médicos necesitamos hasta la persona que anda haciendo la limpieza en el área de COVID, porque se hicieron áreas específicas para COVID. Entonces, eso aunándole al Hospital El Salvador. Recordemos que el Hospital El Salvador se hizo para pacientes graves. Ya probablemente hoy con esta variante que asumimos que son casos leves porque aún se le está dando seguimiento y no sabemos si esta otra ola que venga, esta variante Omicron nos va a dar más gravedad o nos va a quedar siendo formas leves. Lo otro es el subregistro. Sí. Tenemos subregistro. Estamos diagnosticando muchos procesos respiratorios como procesos gripales. ¿Y cuántos de estos procesos serán COVID? Bueno, quiero también, ya que mencionamos el espacio de reconocer el sacrificio, el aporte y en particular, perdón que me coloque también un reconocimiento a un gran amigo, colega de ustedes, el doctor Milton Salguero. Él es coloproctólogo, que fue también una persona gran amigo y gran amigo profesional. Que también me ayudó muchísimo también para poder tener la atención inmediata en términos privados. Al personal del Hospital de la Mujer también, ¿verdad? Sí. Que fue muy atinado también para este servidor. Y ahora Centro Médico Escalón. Sí, así es. Y otros que a lo mejor no corrieron la mejor suerte, pero que sí de alguna manera vaya ese reconocimiento para todo el gremio. A ver, no puedo pasar por alto esta pregunta. Mientras el país tiene medidas flexibles en términos para controlar la parte del protocolo de ingreso y salida, otros países están plenamente volcados a ser más restrictivos en esa parte. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Fíjese que el asunto no es restringir el ingreso, pero sí controlar los que vienen contaminados o no de la COVID. Porque eso es lo que nos viene a dar una diseminación más grande. ¿Deberíamos de ser más restrictivos nosotros ahora en este contexto de que en cuanto a las medidas que se pidan para el ingreso, sí, ¿verdad? Porque hubo, por ejemplo, el ingreso masivo y restricto de personal que venía de Estados Unidos, de nuestros compatriotas de allá, donde justamente están ahorita en un pico de contaminación. Entonces, lo más seguro es que nos trajeron eso. Por eso es que se dice, bueno, esperemos ahí por finales de enero, febrero y vamos a ver la elevación. Así que debieron de haber sido más restrictivos en ese sentido. Hay contrasentidos aquí en el país. Están cerradas las escuelas o muy restringidas, pero están abiertos todo lo demás. Sí, el contrasentido. Sí. Y está el estadio a reventar, están los centros nocturnos de tertulia y baile y lo que sea, ahí están funcionando y las escuelas no. Entonces, y estamos dañando mucho a la educación del pueblo, que es lo que más necesitamos más adelante. Ese énfasis es el que de alguna manera a ustedes los lleva en su momento a pronunciarse. Exacto. ¿Cierto? Sí. Correcto. Deberíamos de retomar nuevamente. Otros países con esta nueva ola que están teniendo han vuelto a usar y a empezar con las medidas de prevención. Han empezado a sugerir que mantengan el distanciamiento, el uso de la mascarilla, y nosotros debemos de valorar también volver a ver todas esas medidas de restricciones a las entradas de los aeropuertos. Creo en mi consulta privada tengo bastantes niños, padres que se han enfermado y muchos han sido por la visita de los hermanos lejanos. Entonces hay una versión actual de que, bueno, me lo decía esta semana el mismo ministro de Salud, que de acuerdo a esa tendencia o ese comportamiento estadístico, seguramente tengamos un alza, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos vacunación y eso puede contener un poco el pico de lo que podría conseguir. ¿Comparten eso ustedes?
Sí, la vacunación puede tener un tanto, pero cada variante se está saltando todas las otras inmunizaciones para incidir. El doctor panameño decía una idea la vez pasada que es epidemiológica y es muy importante. Decía, pues esta puede ser una variante adaptativa del virus. El virus es, digamos que tiene una inteligencia que no logramos comprenderla, pero cuando ve que va a matar a donde él vive, entonces prefiere no matar, sino disminuir y quedarse tranquilamente. Como ahí lo es la influenza. Como son todas las otras. Endémicamente ya puede considerarse como un virus endémico. Esa es la probable tendencia que llevemos. Interesante. Bueno, quiero agradecerles el que me hayan permitido el abordaje de estos temas, conociendo desde luego que representan o van a representar a partir de esta elección del próximo jueves la autoridad profesional agremiada en el colegio, y aquí vamos a estar siempre con las puertas abiertas para poder apoyar ese rol importante que juega desde el punto de vista técnico-científico en el país. Así que muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, licenciado. Ha sido un gusto estar con usted. De verdad nos hemos sentido muy acogidos y aceptamos las invitaciones más adelante cuando tenemos la oportunidad de representar al gremio. Ya para finalizar, solo quiero hacerle el llamado a los socios del Colegio Médico que se acerquen, que los que están activos y cumplan los requisitos para votar, que por lo menos tienen que tener 6 meses ya de estar dentro del Colegio Médico, que voten, y hacerle un llamado a los médicos jóvenes, a los médicos de año social, a los médicos residentes que están en los hospitales y a los médicos que aún ya graduados no son parte del Colegio Médico, a que se asocien y que entre todos veamos cómo podemos influir en las políticas de salud. Gracias, licenciado, por la invitación. Estamos a la orden cuando nos necesite. Tal vez, o primero Dios, si somos electos, ya vengamos como directivos y como presidente. Y no como candidatos. Pero qué bueno, les agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a conversar con el presidente de ANDA y hablar de ese tema tan importante, una evaluación de los trabajos que se han hecho en el año que recién culmina y, por supuesto, la perspectiva de atención tan importante que debe de tener el tema ahora, por el cual entra en vigencia ya a partir de la aprobación que se tuvo de la ley de agua, este tema con nuestro invitado. Así es que desde ya vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, Rubén Alemán. Gracias por acompañarnos, presidente. Bienvenido. Gracias, buenos días, feliz año y bendiciones a todos. Y gracias por la oportunidad de compartir todos esos nuevos retos y oportunidades de mejora para este año. Sin duda alguna, vamos a aprovechar a hablar un poco en balance de lo que se ha hecho al ejercicio del cierre del año que recién culmina y un poco ver en perspectiva hacia dónde va. Pero hay un elemento importante que quiero aprovechar acá de entrada y tiene que ver con la aprobación casi al finalizar el año. 22 de diciembre. 22 de diciembre, día en que la Asamblea Legislativa aprueba la nueva ley, el nuevo marco jurídico de la ley de agua. ¿Qué va a pasar con ANDA? ¿Desaparece o se integra a la ASA? ¿O cómo? ¿Qué va a pasar con ANDA? Bueno, yo creo que es un buen punto para aclarar. Número uno, creo que es un legado histórico que después de más de una década sin aprobación, El Salvador cuente con una ley general de recursos hídricos. Y en general, yo se lo explico así a la mayoría de personas, la ley general de recursos hídricos tiene que ver visto como una sombrilla. Y bajo esa sombrilla, esta ley va a priorizar el uso de agua, va a poner las cartas sobre la mesa en materia de institucionalidad y de legalidad, bajo principios básicos de esa sombrilla. Número uno, de ninguna forma el agua se va a privatizar. Número dos, es un bien público y cuenta con elementos claves como la seguridad hídrica, la prevención a la contaminación.
Por supuesto, en esta sombría que va a priorizar el uso del agua, la prioridad número 1 es el consumo. Y además establece una autoridad que es la Autoridad Salvadoreña del Agua. Tenemos que recordar que la ANDA es un operador y es el principal operador de agua potable y saneamiento. Ahora bien, esta sombría que va a priorizar los usos del agua, necesitamos crear una ley para el subsector agua potable y saneamiento. ¿Por qué? Porque ANDA es la principal operadora de agua potable y saneamiento, pero ¿quién regula a los demás? En términos de tarifa, en términos de calidad del agua. Tiene que haber un ente rector y sobre ese tema vamos a trabajar. Pero de verdad que yo estoy muy contento porque se dio el espacio. Nosotros como ANDA y como gobierno dimos nuestros insumos. La Autoridad Salvadoreña del Agua va a contar con una representación interinstitucional y multidisciplinaria, representaciones de instituciones de gobierno, organismos de zonas de cuenca, universidades, sociedad civil. Creo que es muy importante este paso en materia hídrica para El Salvador. Rubén, hay voces insatisfechas de cómo quedó redactada la ley. Bueno, mira, se dio la oportunidad, hubo una consulta, ¿por qué no se hizo antes? Creo que es muy atinado lo que se hizo y yo de verdad comparto el espíritu con que se hizo. Le mando un abrazo y un saludo a mi compañera de batallas hídricas, Sandrita Martínez. Sí, Sandra. Creo que se hizo un buen trabajo y de verdad marca una pauta histórica y, como lo dice el presidente, paso a paso, saldando deudas históricas, y esta definitivamente fue una deuda histórica que se ha saldado. Ok, entonces ANDA continúa. ANDA continúa como principal operador en el sector de agua potable y saneamiento. ¿Va a tener algún rol más allá de lo que ya como operador dentro de esa estructura, aunque la ley es clara, ¿no? Claro. Que da pie para la, digamos, participación de figuras como ministerios, etcétera, etcétera. Bueno, mira, dentro de la misma ley lo dice, dentro de la junta directiva se puede buscar asesoría, se puede buscar consejo. Nosotros como ANDA estamos en toda la disposición de brindar esa consulta técnica a la autoridad salvadoreña. Bueno, y sobre todo por la experiencia, si son los únicos que han manejado, digamos, en términos institucionales esto, aunque claro, obviamente a partir de todo aquel sistema de descentralización que se impulsó en una administración, si no me recuerdo, del doctor Armando Calderón Sol, claro, que se hablaban de aquellas organizaciones. Los sistemas descentralizados. Sistemas de hidrología, correcto, algo así, ¿no? Correcto. Pero tienen esa experiencia ustedes. Sí, no, y por eso te digo, yo creo que es importante ordenar la casa. Yo creo que ahorita ya se ordenó y se va a priorizar el tema del agua en términos de prioridad. ¿Qué es lo más importante? Consumo humano, energía, recreación, agricultura. Pero también es importante ordenar la casa en términos de operadores de agua potable y saneamiento. Como te decía, ¿quién regula las tarifas? ¿Quién va a vigilar la calidad del agua? Todos esos términos, todo eso hay que ordenarlo, y creo que ANDA estamos en toda la disposición de dar ese valor agregado a lo que ya se tiene, que definitivamente es algo que El Salvador necesitaba. A ver, bien por el hecho de que hay que ordenar, pero estas voces insatisfechas en algún momento cuestionaron el tema que tiene que ver con la concesión para la explotación del recurso, sobre todo cuando planteaban de que eran muchos años, 15 años que se le estaban dando a ciertos sectores. Y esto los llevó a decir, bueno, se ha privatizado el agua. Sí, mira, o sea, vengo y lo repito, la ley no deja ninguna puerta abierta a que eso suceda. Creo que el presidente ha sido claro, no hay ninguna manera de que el agua se vaya a privatizar. El agua pertenece a todos los salvadoreños y lo podemos ver desde la conformación de la Autoridad Salvadoreña del Agua, que es un ente netamente público. Estos operadores digamos, de agua que tenemos, estas empresas, son empresas, ¿no? Bueno, tenés diferentes. Bueno,
ANDA es la principal operadora. De acuerdo. Después tenés empresas privadas, tenés alcaldías, tenés ADESCOS y tenés estos... ONGs. Puede ser ONGs, pero también tenés estas sociedades de empresa mixta. Sí. Entonces tenés esa gran diversidad. A eso le llama, operadores. Rubén, desorden. Claro. Digamos, desorden desde el punto de vista de que... ¿Quién te dicta lo que tenés que cobrar? ¿Quién te dicta en términos de calidad del agua si la muestra regula o no cumple, con la normativa técnica vigente? Entonces necesita haber un rector, una cabeza que te diga, bueno, esta es la tarifa que tienes que... Porque se ha visto en municipalidades donde no llega ANDA, los recibos más de $5 y le lleva agua una vez a la semana. Y en términos de calidad, ¿quién sabe Dios si esa agua cumple físico-química o bacteriológicamente con la norma técnica? Entonces es necesario ordenar la casa. A ver, cualquiera puede preguntarse, ahora entonces con la aprobación de la ley, ¿se van a corregir los males que tienen que ver con el tema de calidad, con el tema de distribución? Claro. ¿O el reto porque está vigente? Claro, porque esta sombría, además de priorizar el uso del agua, te sienta las reglas del juego. Entonces ahora que ya existe esa directriz, es mucho más fácil venir con una ley para el subsector de agua potable y saneamiento, porque ya tenés las puertas abiertas. Exacto. O sea, ya hay un marco, porque la ley es un marco regulador. Correcto. ¿Sí? Correcto. Regulador, normador. Correcto. ¿Sí? Correcto. Y a partir de la configuración de la ASA viene la designación de responsabilidades para cada uno. Exacto. Y ahí te dice, en términos de agricultura, en términos de energía, en términos de consumo humano, en términos de recreación. O sea, está bien marcada la cancha, Ernesto. Está súper bien marcada la cancha. Y es algo que, ¿por qué no se hizo antes? O sea, era necesario hacerlo. Y creo que de verdad es un gran momento histórico en materia hídrica para El Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que ahora estamos viviendo ya época de verano. Hay algo que es clave y lo he manifestado en varias entrevistas contigo, cambio climático, variabilidad climática. No tenemos que dejar de un lado eso. Hay varios problemas, varios retos que tenemos que enfrentar y creo definitivamente que el agua se tiene que cuidar, es un recurso finito y como salvadoreños de verdad tenemos que cuidar el recurso único que tenemos. A ver, para cerrar este tema, ¿no dicta privilegios para ciertos sectores como en el pasado han sido denunciados esta nueva normativa? No. Sobre todo cuando se trata del uso del agua en el tema de la agricultura, por ejemplo. Claro, es que es otra vez, creo que uno de los pilares fundamentales de esta ley es que es un bien público. Y eso se ve traducido en la conformación de esta directiva que va a regir o que va a ser el ente rector y regulador en materia hídrica y es netamente 100% público versus lo contrario, que por eso había ese estira y encoge que no se aprobaba la ley, ¿no? Y creo que los diputados de la bancada, sean a quien yo realmente les mando este reconocimiento, además de otras fracciones legislativas, estaban conscientes de la necesidad y del momento oportuno de aprobar esta ley. Bueno, interesante. Voy a hacer una pausa. Regresamos un poco para ver los proyectos. Creo que el año, si bien es cierto, muy atendido en el tema de la atención de la pandemia, pero también hubo trabajo para poder abrir, por ejemplo, el caso de la planta Torobos, que ha sido la emblemática y que por ¿cuántos años? Casi 25 años, ¿no? Casi 30. Casi 30 años había estado por ahí. Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 7:34 minutos. Gracias a usted por escribirnos, por estar enviando sus comentarios. Gracias por escribir. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted que nos está enviando sus comentarios, voy a solicitarle, como siempre hago, a nuestros invitados, pedirles que sus equipos de colaboradores de comunicación se aboquen a nuestras cuentas, a nuestras redes sociales y puedan darle respuesta a una serie de preguntas que tienen que ver con el tema del suministro, ¿verdad? La escasez que tendrán en algunos. Decía, y quizás un poco para cerrar el tema, el hecho de haberse aprobado la ley no significa que
que se resolvió el problema del abastecimiento del agua. Claro, eso, yo creo que es un concepto básico que es necesario entender. El hecho que se haya aprobado una sombrilla, por decirlo así, que va a sentar las cartas o va a poner las cartas sobre la mesa en materia de institucionalidad, no significa que vas a tener agua 24/7. Vamos a ordenar la casa en sentido jurídico y en sentido legal, y vamos a avanzar hacia un ordenamiento en seguridad hídrica, prevención de la contaminación, etcétera, etcétera. Ok. También un elemento importante, digamos, para la culminación de toda esa proyección y ejecución de proyectos tiene que ver con el tema de dinero, ¿sí? Claro. El tema de presupuesto. Ya para, digamos, este año, la Asamblea aprobó también y autorizó la titularización casi de 1.600 millones de dólares. 600, que iba en 600 millones, correcto. 600, ¿sí? 600 millones, correcto. Pero eran 1.600 que entre Fovial y ANDA. 1.000 y ANDA, ¿no? Eran 600 para ANDA, ¿cierto? Cuéntenme. Bueno, mira, primero, y esto tiene que ver también, es un poco relacionado con todo lo que se hizo en el 2021. Nosotros tenemos un mapa de navegación, y ese mapa de navegación, desde el día 1 hemos establecido ejes estratégicos donde vamos a trabajar y donde le vamos a apostar. Y le vamos a apostar en términos de llegar a los salvadoreños con agua potable, no solo en cantidad, sino que en calidad. Y esta plata que se aprobó no es plata que ya se tenga en ANDA, es plata que tenemos que colocar para titularizar, para varios proyectos en diferentes áreas. ¿Y cuáles son esos 5 pilares donde vamos a trabajar? Y donde hemos trabajado en el 2021. Abastecimiento de agua, calidad, eficiencia energética, saneamiento y servicio al cliente. Y creo que es importante reconocer el trabajo de actores claves y de socios amigos que definitivamente nos han ayudado en ANDA durante el 2021 y sé que nos van a ayudar durante el 2022. Y entre ellos es importante citar al BID, al Banco Centroamericano de Integración Económica, al Banco Mundial, el Reino Unido, España, Francia, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Son, entre otros, son actores y socios claves que han ayudado a esta administración y al gobierno del presidente Bukele a avanzar a pasos agigantados en todos estos temas que vamos a describir. Y si me permitís, Ernesto, tal como tú lo señalaste, creo que en el tema de abastecimiento, definitivamente uno de los principales hitos que se hizo en el 2021 fue la modernización de la planta Torogoz, que es que solo con la planta Torogoz estamos hablando de que es la planta que abastece al 40% del Gran San Salvador, 11 municipios. Hemos podido llevar agua, incrementamos la producción de 1.6 a 3 metros cúbicos por segundo y logramos optimizar procesos en captación, potabilización y conducción. Y tenemos ejemplos reales de que el agua está llegando, está a través de esos 45 kilómetros. Ejemplo, Altavista, es una colonia, es la colonia más grande de toda Centroamérica. Tenemos 3 municipios, Altavista, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. Son los 3 municipios que conforman Altavista. Y era gente que pasaba semanas, meses sin agua. No es que tengan agua 24/7, pero el sistema ahora es un sistema regular, que se tiene agua, y de verdad que en la iglesia, en lugares donde yo voy, me dicen, presidente, yo vivo en Altavista, ya me cae agua 2 a 3 veces por semana. O sea, la gente da fe de eso y hemos ido a constatar. Es un avance eso. Claro. Si no tenían antes, ¿no? Exacto, imagínate, 50,000 viviendas, es la colonia más grande de Centroamérica. Y además de eso, en Torogoz no solo hemos puesto en acción motores, filtros, sino que remodelamos un laboratorio de aseguramiento y control de calidad con equipo de primera gama, de primera tecnología, en el área físico-química, bacteriológica y metales pesados.
Además, tenemos una dosificación de químicos automatizada, una sala de control automatizada. Hemos apostado a la confiabilidad de todos los procesos, y hay 3 elementos claves que seguiremos subrayando, sea cual sea la fuente de producción, Ernesto, y es blindaje climático, infraestructura verde y resiliencia. Yo creo que es importante no descuidar esos 3 conceptos. ¿Y qué quiere decir resiliencia? Porque la mayoría de gente me pregunta, bueno, tenemos que prepararnos, tenemos que avanzar, tenemos que estar alerta ante cualquier efecto del cambio climático, que es real. Acuérdate que aquí tuvimos que lidiar y lidiamos diario con 2 escenarios, para la época seca y para la época lluviosa. En la época seca tenemos un problema de eutroficación, saturación de nitrógeno, fósforo, materia orgánica que me da más producción de algas. Y en la época lluviosa lidiamos con la turbidez, que es una cantidad de lodo, sedimento que arrastra el río, además de basura que no deberíamos de llevar nuestros ríos, y nosotros mismos somos los que ponemos esa basura en los ríos. Entonces, son 2 parámetros que el sistema de potabilización Torogós cuenta con estrictos manuales, protocolos de emergencia, y no vamos a bajar el dedo del renglón. Nada más para que tengas una idea, y a mí me gusta dar números, hemos tenido una disminución significativa en reportes recibidos por falta de agua. En enero del 2021 empezamos a recibir alrededor de 6,000, un poquito más de 6,000 reportes. Y llegamos a diciembre a 1,000. Iba precisamente a formular una pregunta en ese sentido, sobre todo porque la operatividad que ahora se sumaba con el tema de la planta Torogós, antes Las Pavas, que nos generaba la confusión de decir que Las Pavas era en Cojutepeque, no era en Cojutepeque, es en el cantón Las Pavas. San Pablo Tacachico. Perdón, San Pablo Tacachico, en el sector de, ¿verdad?, de Opico, ¿verdad?, en ese sector. Y ahora planta Torogós. Mi pregunta es, ¿cuánto se ha resuelto del problema de abastecimiento de agua? Porque eso era uno de los principales argumentos de los cuales hablábamos. Claro, mira, y vuelvo e insisto, Torogós hemos incrementado la producción. Lo vemos en datos fríos cuando hemos disminuido la cantidad significativamente de llamadas por reportes. De 5,000 a 1,000. De 6,000 a 1,000. Y ahí están los números. Ahora, tenemos que estar conscientes que hay toda una red de distribución de 1900 ayer que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque tengo unas cañerías de asbesto cemento que nadie le dio atención, y estoy 200% de acuerdo con esa frase, paso a paso saldando deudas históricas, porque de la noche a la mañana no vamos a poder cambiar nada. Estamos ya trabajando en esos estudios, en esos análisis, porque ahora nos toca reformular y reestructurar una reingeniería de toda esa red de distribución. Entonces yo creo que en el tema de abastecimiento hemos dado avances importantes en el 2021 y se viene más para el 2022, Ernesto, pero ojalá nos alcance el tiempo para contarte qué es lo que pasa en el 2022. Nuevo proyecto, o sea, eso vamos. Pausa rapidito y regresamos, no nos cambien. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta parte importante con el presidente de ANDA, el licenciado Rubén Alemán. A ver, aquí hay una pregunta que no quiero pasarla por alto y me parece que es muy importante formularla para poder despejar ciertas dudas. Dice acá un televidente, hay temor en algunos sectores de que con la nueva ley de expropiación pueda llevar a ANDA o a la autoridad pertinente a intervenir pozos privados o manejados bajo la figura de administraciones mixtas. ¿Es cierto o es mentira eso? No, yo creo que no es cierto. Sí, porque yo creo que la ley dicta claramente lo que se tiene que hacer. Nosotros seguimos siendo un operador de agua potable. Y aquí es donde yo creo que tienes razón, Ernesto, porque hay cierta confusión entre ASA y ANDA.
ASA no va a desplazar a ANDA y ANDA no va a desplazar a ASA. Son dos cuerpos normativos, ejecutores distintos. Uno es rector y el otro es ejecutor. Nosotros seguimos siendo un operador y el principal operador de agua potable y saneamiento. No va a haber expropiación, No, aun y cuando se considere la explotación de servicios de bien privado hacia un interés de carácter público. Pero es que lo que pasa es que ese tema, si lo dicta la ley, lo tendrá que ver la Autoridad Salvadoreña del Agua. Okay. No ANDA. No, ANDA mantiene su rol como operador. Okay, me queda claro. Ok. Seguimos. ¿Qué proyectos tenemos para este año? Ya hablamos de Torogós, del tema de cómo ha venido a suplir la necesidad de algunos sectores, pero ¿qué tenemos para Bueno, en términos de abastecimiento, lo que se viene este año es la rehabilitación y modernización de todo el sistema Zona Norte. Esto brinda agua al 30% del Gran San Salvador y aquí se van a ver beneficiados Santa Tecla, Zaragoza y Ciudad Merliot. Estamos ya trabajando con el BID y vamos ya adelantados para empezar ya a ejecutar lo más pronto posible. En términos de abastecimiento también vamos a rehabilitar e incorporar nuevas fuentes en los 11 municipios, porque aquí que brinda agua Torogós, porque la idea es alimentar más agua para que si tú tienes agua en una forma regular 2 o 3 veces por semana, puedas tener más agua todavía. Y ya tenemos identificado esos pozos o esos lugares donde vamos a intervenir en su rehabilitación en términos de caudal y en términos de calidad. Yo creo que eso es importante. Ahora, hay un tema muy importante, Ernesto, y es la calidad del agua. ¿Y qué hizo ANDA en el 2021? Bueno, histórico. Creamos nuestro primer laboratorio de alerta temprana e investigación limnológica. ¿Qué quiere decir todo eso? De verdad, me dejó a mí un poco así elevado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, como decía mi ex jefa, para que mi abuelita lo entienda, sí. Es un laboratorio que permite la identificación y análisis de algas. Y tenemos 3 microbiólogos, okay, gente joven comprometida, y hemos realizado, para que tengan una idea, más de 1000 análisis de identificación taxonómica, de cuantificación de algas, además de nitrógeno fósforo, que ya dijimos que son elementos que contribuyen a una eutroficación. Además de eso, inauguramos un laboratorio en Occidente y creo que lo que se viene en términos de calidad es importante. Le estamos apostando a crear un nuevo laboratorio en la región de Oriente. Okay. Y queremos que este laboratorio, el corazón de este laboratorio sea el análisis de metales pesados y de plaguicidas. Entonces vamos a empezar ya a correr. Aquí agradezco de antemano a la cooperación española porque con ellos son los que vamos a trabajar en este tema de calidad de agua. Y justo, Ernesto, yo creo que es importante también mencionarlo, que el laboratorio en Torogós fue gracias al gobierno y pueblo español. Entonces creo que es un actor clave para ANDA. Creo que el otro tema que es importante mencionar es el tema de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque ANDA nos hemos acercado más a la población y hemos creado un call center, sí, que fue el otro hito del 2021, en donde pasamos de minutos de espera a segundos, con más del 97% de efectividad. Gracias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, de USAID, tenemos 50 personas jóvenes trabajando. Hemos creado un Osawa WhatsApp donde la gente se puede comunicar. Agencias móviles, tuvimos más de 12 agencias móviles alrededor del país en donde podíamos llevar ese servicio de facturación. Además, acuérdate que se hizo un decreto transitorio que todavía está vigente para exonerar moras y recargos por incumplimiento. Más de 17,000 usuarios se acogieron a este decreto. Ahora todavía está vigente, nada más que hoy es nada más el 60% de esa exoneración. Este 60% dura hasta el 23 de enero y en términos monetarios, creo que alrededor de $5 millones son los que ha recuperado ANDA en términos moratorios, imagínate. Sí. Además de eso, hemos facilitado transacciones a los usuarios, Chivo Wallet,
para que la gente pueda tener más acerca. Las cabinas móviles. Sí, correcto, las cabinas móviles. Es más, ayer hicimos, y ese es otro tema importante y tiene que ver con atención al cliente, empezamos con la legalización de servicios. Y justo ayer nos trasladamos a Texistepeque, en Santa Ana, donde más de 1,400 personas, usuarios, pudieron legalizar sus servicios. Habían estado por más de 4 o 5 años queriendo legalizar sus servicios, ahora forman parte de la familia de ANDA y creo que vamos a seguir con ese tema en los próximos meses. Rubén, entramos a la época seca. Correcto. ¿No? Más seca de lo que podría ser porque ya viene la parte más dura, ¿no? Sí. Ok, un punto crítico que han tenido las gestiones pasadas es que han sido hasta cierto punto cortoplacistas en términos de colocar su mirada hacia ir más allá de lo que significa el rol que pueden jugar como instituciones. Es decir, poco se aprovecha el invierno para la captación de agua. ¿Qué se ha pensado sobre ello? Bueno, mira, creo que en ANDA el tema del verano y el tema de cambio climático no se ha visto como en un segundo plano. Creo que es importante, porque tenemos que prepararnos para eso. Uno es monitorear y asegurar el control de la calidad de nuestras 5 fuentes de agua superficial, porque ya expliqué lo que pasa cuando tenés demasiado sol, cuando tenés demasiado materia orgánica y cuando tenés demasiado nitrógeno y fósforo, algas. Entonces hay que estar monitoreando eso, pero también estamos trabajando junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el tema de captación de aguas lluvias y esperamos que este año podamos ya arrancar, pasar del papel a la acción y ya poner uno. Yo creo que también es importante, Ernesto, y este tema fue muy clave durante el 2021, la articulación como ANDA con otros ministerios. Okay. Y creo que eso, el mejor ejemplo que te puedo decir fue las inspecciones sanitarias que se condujeron a más de 1,000 escuelas a lo largo y ancho del país junto con la ministra de Educación para asegurar que los niños que iban a entrar a las aulas tuvieran agua de calidad y de cantidad. A ver, aquí un saludo muy especial a nuestros buenos amigos ahí en el sector de Soyapango y especialmente Sierra Morena. ¿Por qué llega el agua muy caliente en este sector? Bueno, caliente, pero entendería yo que hirviendo, dice acá. No, lo que pasa es que tenemos ahí un pozo, el cual se perforó más de lo que debíamos de hacer, porque no teníamos la producción necesaria, y el agua sí está presentando ese proceso, esa característica. Entonces lo que se está tratando de hacer es mezclar con otra agua que viene de otro sistema para tratar de enfriar el agua, y eso nos está dando problemas. Ya hablamos con la gente y esperamos que en este año también podamos meterle ahí dientes al asunto. Ok, mucho trabajo por delante. Hay muchos retos, hay muchas oportunidades de mejora, pero paso a paso ANDA está saldando deudas históricas y estamos dando ese salto de calidad que el presidente nos encomendó. Bueno, el tiempo se nos fue y como siempre es muy provechoso contar con la presencia de un actor tan importante para todos nosotros que es ANDA. Y gracias, Rubén, por habernos acompañado y despejar todas aquellas dudas que sin duda alguna la población tiene. Gracias por habernos acompañado. No, gracias, bendiciones en este año y feliz Día de Reyes. Así es, hoy es el Día de Reyes. Así es que saludos muy cordiales a todos. Gracias. Mañana el debate político semanal, no se lo pierdan, como siempre. Una plataforma de opinión periodística en la cual tratamos los temas muy importantes de país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante también, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.